Hola, ¿qué tal, sobrinos? Bienvenidos al curso de ingreso a nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a buscar aquí prepararnos de la mejor manera para enfrentar lo que es este examen de selección del Politécnico, la mejor casa de estudios que existe en este país. Y bueno, les voy a explicar un poco. Vamos a comenzar con mate, específicamente con aritmética y álgebra, ya que es elemental. Al contener el examen 50 preguntas de pura matemática, es elemental saber las bases, que prácticamente es aritmética y álgebra, ¿no? Son las bases para poder comprender todo lo que es matemáticas y más para este examen de selección, pues tan importante. Ahora, les voy a hablar de cómo vamos a manejar el curso de mate. El curso de mate se va a dividir en dos. ¿Por qué en dos? Porque por lo general, la mayoría de los que van al IPN, pues es para las ramas de ingenierías, ¿no? Entonces vamos a hacer primero lo que es la mate básica, que es álgebra, geometría y trigonometría y geometría analítica. Posteriormente, si tú ya quieres entrar a lo que es una rama de ingeniería, dejaremos la segunda parte del curso de mate, pero ya específicamente con los temas de la especialidad. Recuerden que el Politécnico, en dado caso que vayas a rama de ingeniería, te va a aplicar 20 preguntas de lo que son integrales, derivadas y cálculo diferencial, ¿ok? En este caso, si no vas a áreas de ingeniería, no te preocupes. Tienes que tomar forzosamente más bien todo este curso para que puedas pasar. Recordemos que son de 130 preguntas, 50 preguntas son de matemática pura. Entonces prácticamente esto es tu pase al IPN, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Para empezar todo esto debemos de saber lo que son los números reales. Por lo general en los exámenes siempre nos hablan del conjunto de los números reales y bla 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 bla, pero siempre nos debemos de llegar a la pregunta: ¿qué son los números reales? Pues bueno, prácticamente la definición de los números reales podemos agregarle que son todos aquellos que se representan en la recta numérica. Vamos a ponerle: son todos aquellos que se representan, disculpen mi letra, en la recta numérica. Esta es la definición de los números reales. Prácticamente son todos los números que nosotros podemos representar en la recta numérica. Pero bueno, ¿y qué es la recta numérica? Pues prácticamente es una recta que tenemos con un cero en medio. Recordemos que el cero es neutro. Y aquí van a estar prácticamente todos los números reales. Debemos de quitarnos la idea de que nada más es 1, 2, menos 3 o cosas así. No. Nos referimos a de que, por ejemplo, aquí tenemos el 1, tenemos el 2. Pero, por ejemplo, aquí nosotros podemos tener el 1 medio. Ajá, que es 0.5, ¿no? Estamos de acuerdo. O también, por ejemplo, en el 3, supongamos que aquí tenemos el 3, pues aquí se puede colar un pi, ¿no? Que es igual a 3.1416. Bueno, igual, por ejemplo, del lado negativo podemos tener menos 2, menos 3, o inclusive, pues aquí puede entrar, no sé, la raíz de menos 9. O bueno, menos raíz de 9. Ajá. Entonces, ¿qué entendemos con esto de los números reales y la recta numérica? Que prácticamente todos los números que nosotros trabajamos en las matemáticas siempre van a caber o los podemos ubicar en una recta numérica tal cual. ¿Ok? Entonces los números reales son todos aquellos que se representan en la recta numérica. Ahora vamos a pasar a ver su clasificación. Vamos a comenzar viendo prácticamente cómo es el esquema, o en este caso lo podríamos llamar como un pequeño mapa conceptual de cómo se clasifican todos los números reales. Vamos a empezar siempre con que los números reales se van a dividir en dos, lo que son los racionales y los irracionales. Los irracionales pues prácticamente se quedan aquí, ¿ok? Entonces todo lo que vamos a estudiar por lo general van a ser las racionalidades. En este caso los números racionales se van a dividir en dos, lo que son los números naturales y los números enteros. Estos también se subdividen. ¿A qué nos referimos con esto? Los naturales siempre se van a dividir en lo que son los números primos y los números compuestos, y los enteros en el positivo, en el cero y en el negativo o los negativos, ¿ok? Dicho esto, vamos ahora a ver las propiedades de cada uno para después regresar al mapa y saber de qué estamos hablando. Bueno, vamos a comenzar viendo lo que son los números enteros. Los números enteros se van a representar con una Z, así como la de Dragon Ball.
Y bueno, estos van a dividirse, pero antes debemos de tener claro qué es un número entero. En la definición más fácil que nosotros podemos tener de qué es un número entero es la siguiente, que no tienen un punto decimal. ¿A qué nos referimos con esto? De que un número entero, por ejemplo, un pastel entero, pues es así, ¿no? No un pastel entero va a ser un pastel y un feto acá, ¿no? Obviamente esto se vería pues bien raro, ¿no? Un entero es un número prácticamente que no tiene extensiones, o podemos decirlo, por ejemplo, 1.2, pues este ya sobra, ¿no? Es como que el hijo no deseado, es como el Billie Jean. Entonces, un número entero son los números completos, tal cual. O sea, hace que no tienen pues punto decimal, prácticamente son cerrados, ¿no? Así lo podemos decir. Cuando nosotros estemos viendo lo que son los números enteros, se van a dividir en tres. Primero, lo que son los positivos. Los positivos tienen la característica de que van a estar siempre del 0 hacia la derecha, o sea, hacia los positivos. Y ya dijimos, tienen que ser cerrados, entonces del 0 a la derecha pues va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el infinito. Tenemos los negativos que son del 0 a la izquierda y prácticamente siempre llevan el simbolito de menos. Estos, como también son números enteros, no tienen punto decimal y pues tienen que empezar con el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bla, bla, bla. ¿Ok? Y el 0, ojo, el 0 no tiene signo, ¿eh? El 0 no tiene signo, vamos a agregarle aquí porque luego se les va. No tiene signo. Prácticamente es neutro, como tal, es un número neutro. Y no es ni positivo ni negativo, entonces nada más se le conoce como el 0. Estos son todo lo referente a los números enteros. Ahora vamos a ver lo que son los números naturales. Vamos a ver lo que son los números naturales. Los números naturales se representan con la letra N, ¿ok? Y prácticamente los números naturales son los que nos van a servir para contar. Vamos a agregar esta definición de que los números naturales son los que nos sirven para contar. Vamos a ponerle aquí. Son los que nos sirven para contar. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? De que prácticamente siempre van a ser positivos. No, aquí en los números naturales no vamos a poder utilizar el menos 4, el menos 3, el menos 2 porque ya no entrarían como un número natural, entrarían como un número entero. Entonces los números naturales siempre van a ser positivos. Son los que nos sirven para contar, ¿ok? Estos números naturales se van a dividir en dos. Lo que son los primos y lo que son los compuestos. Por lo general yo, en mi experiencia personal, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, fui un completo zángano. No entendía lo que era un número primo, no entendía lo que era un número compuesto y por eso reprobé mate. Entonces por eso empiezo a dar este curso desde los fundamentos para que sepan y no pasen lo que yo pasé en no saber qué es un primo y en lo que es un compuesto. Vamos a ver primero los primos. Nos dice que solamente los divide la unidad y ellos mismos. Hay que ver algo muy elemental aquí. Siempre que hablen de la unidad debemos de recordar que la unidad equivale al número 1. Entonces vamos a ponerle aquí que una unidad es igual a 1. Si tengo 2 unidades, tengo 2. Si tengo 3 unidades, pues tengo 3, ¿no? Entonces dice que solo los divide la unidad y ellos mismos. Y nos ponen ejemplos de 3, 5, 7 y 11. ¿Por qué entre ellos mismos y la unidad? Vamos a verificar esto. Y por ejemplo el 3. Al 3 lo divide el mismo. Ajá, 3 ¿cuántas veces cabe en el 3? Pues una vez. 1 por 3, 3. Para 3, 0. Y se cumple porque lo divide exactamente. Ahora vamos a ver el caso del 3 ahora con la unidad. Si yo tengo el 3 aquí, lo divido entre el 1. 1 ¿cuántas veces cabe en el 3? 3 veces. 3 por 1, 3. Para 3, 0. Entonces sí se cumple la condición. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo aquí le pongo un 2? Pues ya me completó, ¿no? Me cabe a 1.5. Entonces, ¿qué entendemos con las cualidades de los números primos? Que únicamente los va a dividir el 1 y entre ellos mismos. Si nada más lo divide el 1 y él mismo, se significa de que ya tenemos ahí un número primo. En este caso, lo que son los compuestos, pues es algo más sencillo, ¿no? Que nos dice que van a tener más de 2 divisores. Obviamente, si los números primos tienen 2 divisores, que es la unidad, ellos mismos, los compuestos van a tener los mismos, la unidad, ellos mismos y otro. ¿Qué nos referimos con esto? Nos ponen estos ejemplos. 4. El 4
lo puede dividir el 2. Bueno, vamos a empezar desde el 1. La unidad, ¿no? 1 entre 4, 4. 0. Lo cumple. Ya llevamos un divisor. Si le agregamos ahora el mismo, ¿no? 4 entre 4 nos da 1. 0. Se cumple. Ya llevamos dos divisores. Pero ¿qué pasa? Al 4 también lo divide exactamente el 2. Ajá. Entonces nos damos cuenta que prácticamente los compuestos tienen más de dos divisores. En el caso del 6, pues lo divide el 2, el 3, el 6 y el 1. En el 8 lo divide el 2, el 4, el 8 y el 1. Entonces, si nos damos cuenta, los compuestos siempre van a tener más de dos divisores. O sea, dos numeritos los van a dividir. Más de dos numeritos los dividen exactamente, ¿vale? ¿Qué son los números irracionales, sobrinos? Pues prácticamente los números irracionales se van a representar con la letra Q', y la definición nos dice que tiene una serie infinita de números y no tienen periodo. ¿A qué nos referimos con esto de que son serie infinita de números y no tienen periodo? Podemos tener, por ejemplo, un tercio, y esto es igual a 0.333 infinito o progresivo. Pero esto no significa que sea una irracionalidad como tal, porque sí tiene un periodo. Yo sé que después del 3 va a venir otro 3, y yo sé que después del 3 viene otro 3, y así infinitamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si utilizamos lo que es el número pi? Si nosotros tenemos el número pi, pues yo sé lo básico, ¿no? 3.1416, pero yo ya no sé qué perros dígitos sigan después, y más porque pi es infinito, no se acaba de calcular. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando cuenta? Que no lleva un periodo. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros no podemos hallar la relación de saber qué números siguen después. No es como una serie numérica. Entonces, si todos estos números no tienen una coherencia, o sea, de que yo no puedo encontrar una cadencia, si se suman 2 o se suman 3 o así, si no tienen una coherencia o no tienen periodo, como se les llama, y es infinito, entra prácticamente en algo que se llama una irracionalidad. ¿Ok? Por lo general, todos los números irracionales son raíces cuadradas de... Bueno, raíces no exactas, ajá. Es donde nosotros podemos entrar en una irracionalidad. Por último, vamos a ver lo que son los números racionales. Pues prácticamente los números racionales van a contener a lo que son los naturales y a los enteros. Pero ¿cuál es la característica de los números racionales? De que nos dice que son las fracciones comunes, se representan con una letra Q. Si nosotros estamos hablando de las fracciones comunes, pues tú me vas a decir, oye burro, ¿y dónde queda el 2? El 2 no es una fracción. Pero sí, el 2 es una fracción. Por ejemplo, yo puedo poner 2 y abajo le pongo 1 y es un número racional. Ajá, esto es equivalente a 2. Entonces los números racionales, si nos llegan a pedir lo que es la explicación tal cual, podemos decir que son las fracciones comunes, así de sencillo. Obviamente tienen lo que son características. Por ejemplo, nunca nosotros nos vamos a encontrar con una fracción que nos diga 10.4 de 15.6, quién sabe qué. Estas fracciones no existen. Ajá. Es porque se debe de cumplir una condición, que tanto P como Q, o numerador o denominador, como lo vamos a ver ya cuando veamos fracciones, estos dos numeritos deben de ser un número entero. Por eso le pongo la Z. Entonces P y Q debe ser un número entero, y Q siempre debe de ser diferente a 0. O sea, sé que acá abajo nunca va a ir un 0 en las fracciones, ¿ok? Entonces, nunca abajo debe de ir un 0 y ambos numeritos siempre deben de ser números enteros. Ahora sí, ya podríamos regresar al mapa que les di al inicio y ya tiene más coherencia. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy en cuestión de clasificación de los números reales, que son prácticamente todo lo que nosotros vimos. Los invito a seguir en este curso del Politécnico, en estos meses antes de prepararnos para presentar nuestro examen. Yo soy el burro medio puma. Porfa, compártanlo con todos sus compañeros, les va a servir a todos, y recuerden que todo esto, absolutamente todo esto es gratis, ¿vale? Nos vemos, cuídense, suscríbanse, manita arriba y denle like a la página de Facebook. Nos vemos, bye bye.